Esta semana en Tiempo de Cultura visitamos la exposición Cervantes de Juan Méjica, que permanecerá en el Museo Municipal de nuestra ciudad hasta el próximo 11 de julio y que el propio autor se encargaba de presentar a medios de comunicación y asistentes. También conoceremos un poco mejor al colectivo de hacer teatro La Mueca y especialmente a su última obra, Nadie o la nave de los locos, representada la pasada semana en el Teatro Municipal. No, señor. El Museo Municipal expone desde el pasado viernes la exposición Cervantes, escenarios, ambientes y contextos del Quijote, del autor Juan Méjica. Cervantes es un homenaje del artista asturiano a los paisajes de La Mancha que llega a mostrar bien como una tierra de lija, áspera, arcillosa o bien como un mar cálido. También es un homenaje a los protagonistas de la universal obra de Miguel de Cervantes. Desde luego me siento a gusto aquí en Alcázar. He tenido oportunidad de tratar a varios de los responsables de esta ciudad, desde el punto de vista cultural, a Diego, a Paloma y desde luego al personal de apoyo que en todas estas historias siempre se necesita, decía Goya, que para que haya un Goya tiene que haber muchos vallegos. Pues en estas historias también se necesita un personal de apoyo que te entienda y que al final se concrete en una exposición como esta. Exposición sobre Cervantes, que ya ves que yo lo escribo con B, porque efectivamente se escribía con B, en el sentido de que él inicialmente firmaba con B, ¿no? No es porque, digamos, otros me vayan a tildar en el alfabeto, ya lo pongo entre corchetes, por si acaso, ¿no? Porque ya sabéis que en este país podemos encontrarnos con un Menéndez Pelayo que de repente dice Shakespeare y alguno, digamos, lo increpa y don Marcelino concretamente siguió su conversación en inglés. Pero bueno, yo voy a seguir precisamente en el romance viejo y en el castellano viejo para que me entendáis. En esta exposición destaca la recreación de Don Quijote con una variada gama de colores, reflejando así las 1000 personalidades del protagonista, porque el Quijote son 1000 historias con un hilo común. Incluso está su negativo, porque detrás de todo siempre hay también la antítesis, según explicaba el propio autor de la obra. Esta exposición sobre Cervantes y el Quijote, en definitiva, arranca previamente, desde el punto de vista expositivo, en Ciudad Real. Ahí hay un museo de Quijote, pasó por Valdepeñas, también el museo, va por aquí, me parece que va a seguir hacia Argamasilla, según me dijo Diego y Paloma, y yo espero que todavía complete su ciclo, porque ya me lo han pedido también en Andalucía y en Extremadura, porque sabéis que también por allá viajó nuestro querido Cervantes. Tierras de lija, esas tierras completamente arcillosas, ásperas, ¿no?, a convertir, ver La Mancha, que lo fue en el Cretácico, concretamente convertido en un mar cálido, que incluso ves el calor como se evapora, ¿no?, en alguna medida de la tierra. Desde luego esta exposición yo la asocio con algo esencialmente español, porque Cervantes es esencialmente español. Y el Quijote es esencialmente español, no podía escribir en inglés. En inglés escribe Shakespeare, escribe Hamlet o escribe concretamente cualquiera de las obras, Romeo y Julieta, la que queráis, ¿no? Pero el Quijote solamente lo podía escribir en español. ¿Por qué? Porque en el pueblo español concretamente es un pueblo de contrastes. Simplemente baste, los que somos del norte totalmente, que te puedes encontrar pues con los verdes más escandalosos. Mientras que justamente La Mancha, aquí tenemos pues esas tierras rojas, ¿no?, que brillan con el sol, como diría Manuel Machado, no Antonio, sino Manuel, ¿no? Y en ese sentido el Quijote es esencialmente español. Un libro siempre lleno de espejos.
comprobar cómo este asturiano en La Mancha, toda esa energía que transmite, pues la plasma en toda su obra creativa. Y es muy interesante porque aquí en Alcázar hemos tenido experiencias en las que mostramos las distintas miradas sobre los personajes de Don Quijote o de Sancho o de Cervantes, como aquella exposición Quijote-Sancho, Sancho-Quijote, que ahora mismo ya no sé por qué país anda, pero por ahí camina. Entonces es muy interesante como desde un mismo artista, desde un mismo creador, enfoca con esa obra poliédrica y distintas situaciones, visiones, perspectivas de cada ser individual y plasma desde esta exposición tan interesante, pero que muy multidisciplinar, porque algo tan complejo como puede ser el Quijote, que efectivamente el Quijote no tiene nada de original. El original que tiene el Quijote es que aúna de manera coherente toda la tradición literaria desde la Edad Media. También es cierto que es muy complejo. Es muy complejo porque el personaje de Don Quijote y Sancho no son ni blanco ni negro como nos los pintan los que apenas se lo han leído, porque ya Sancho tiene muchas quijotadas antes de la segunda parte, por así decirlo, y no hay nada que lo muestre como al principio el hecho de que abandone a su mujer y a su hija para perseguir la isla Barataria. Ese es el ejemplo. Y entonces yo lo que quiero es invitar a esta exposición de Juan Méjica tan interesante, que va a dar la casualidad que va a estar expuesta mientras que transcurre el congreso, el cuarto congreso de Cervantes, Quijote en sus orígenes. Lija industrial, pero fijaos, hasta con lija industrial se puede convertir en paisajes, o los esmaltes sobre lienzo, o la repetición concretamente del personaje, que cada cuadro es original, otra cosa es que haya un grabado de base, pero que refleja esas 1000 personalidades, porque en definitiva el Quijote son 1000 historias, pero con un hilo común, ¿no? 1000 historias, y en ese sentido el Quijote nos da precisamente esas pistas. Incluso está su negativo, porque detrás de todo siempre hay también la antítesis, siempre la teoría de la dialéctica, de tesis y antítesis, o tesis y lo contrario, ¿no? Y por eso veréis el Quijote incluso en negro, en su negativo, el otro lado oscuro, como diría la boca. Hombre, vamos a ver, yo siempre digo que yo soy yo y todos los demás. Y cuando digo que yo soy yo y todos los demás, significa que detrás de mí hay 30.000 años de historia. Y lo que te puedo asegurar concretamente que tú pones un cuadro de Juan Méjica en el mejor museo del mundo, que ya has puesto en cuatro continentes, y te puedo asegurar que saben que es una obra mía. Y que no es de Tapies, o que no es de Miró. Es decir, no creo que nadie que vea las tierras de Castilla de esa manera, Miró, desde luego no lo pintaba así. Otra cosa es que Miró y yo tengamos en común, desde luego, el uso de colores, de los colores vivos. Los colores vivos nos vienen precisamente de nuestro amor por los maestros subterráneos. Los maestros subterráneos son precisamente aquellos pintores del Paleolítico, que pintaban colores muy vivos. Y tenemos otro ascendente, que es el románico. Y el primer mural románico que hay en España está en Asturias.
continuación para don Manuel Jun Aranda. Repito, don Manuel Jun Aranda. Si se encuentra entre nosotros, suba al escenario. Gracias. Llamo a continuación a doña Mariola Pérez Martínez. Doña Mariola Pérez Martínez, por favor, suba al escenario. Gracias. La nave de los locos es un proyecto que de hace más de 30 años, que en su día ya estuvimos ensayando. Es un proyecto que se basa en una obra del Bosco que lleva el mismo título, La nave de los locos, y que por circunstancias no salió, no se representó, no llegamos a terminarla. Es de esos proyectos que se quedan en un cajón guardados y que ahora, por otras circunstancias, hemos recuperado, hemos versioneado, hemos hecho una versión 2.0 y en esta ocasión sí que va a ver la luz y va a poder ser representada. Dice así: según el Real Decreto Ley 20.350/2020 de 15 de agosto, aprobado por el Consejo de Ministros, con el fin de cuidar que no sea discriminatorio y de asegurar que todos los convocados puedan ser resarcidos según la organización crea conveniente. Es un grupo, se fundó en 1980 con ese nombre, porque, y de alguna manera, porque hay montajes que a lo mejor dices, pues, hacer teatro, porque a lo mejor se pueden entender que no son puramente o rigurosamente o un teatro ortodoxo a la italiana, de obra, de texto. Esta misma obra que presentamos, Nadie o la nave de los locos, no sigue un guión, no sigue un texto, no es un libreto, no es una adaptación de un libro, es un trabajo colectivo, desde una idea y desde una dramaturgia y una dirección de Aureo Gómez, y desde una investigación y creación de todos los miembros. Un poco es un trabajo de laboratorio, si quieres, es un poco de investigación teatral. Nos llamamos así porque nos gusta llamarnos así y podremos cambiar la imagen corporativa, pero no el nombre, porque creo que es una seña de identidad del grupo. Nadie o la nave de los locos, de alguna manera, es volver a esos orígenes, ¿no? Es un poco de las muchas cosas que es Nadie o la nave de los locos, es una vuelta a los orígenes, no solo por recuperar un proyecto que ya en su día quedó aparcado, sino por recuperarse esa forma de teatro, ese teatro de calle, ese teatro experimental, ese teatro de laboratorio que nos gusta y que de alguna manera, pues en los últimos montajes montamos al ritmo, tampoco producimos obras todos los años, no podemos por circunstancias, porque tenemos que compaginar el teatro con el trabajo, con la familia, con muchas cosas, pero sí que de alguna manera los últimos montajes han sido más de un texto, en alguno de ellos, como puede ser de Obras en la Eternidad, fue un texto que también escribimos nosotros, pero en lo que queríamos era recuperar esos orígenes. Entre las cartas y los textos y las cosas que vimos, nos apetecía, surgió esta propuesta, esta idea, y nos tiramos a ella por volver a ese origen, ¿sí? Como te decía. Bueno, el personaje de Nadie es, quizás por eso hacemos que sobresalga un poco en la obra y sobre todo en el título, porque nació de nada. O sea, simplemente empezamos a trabajar y había uno de los actores, una de las actrices que no venía, que no podía por circunstancias y demás, entonces su silla estaba ahí. Entonces decidimos, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la silla? No, vamos a dejar la silla y vamos a crearnos un personaje para esta silla, ¿no? Y entonces se creó el personaje de Nadie, ¿no? Que interviene en la obra, ya no te digo de una manera efímera, no, ni siquiera, es que no interviene, ¿no? Es un personaje imaginario. Luego esta actriz, que luego después vino, pues se introdujo en la obra como representación un poco del público. Es un personaje que se mete en la obra, los demás actores van incorporando sus personajes, pero esta persona, público, no. Sigue en la obra como si... sin formar parte de ella. Luego ya se va incorporando poco a poco, pero no forma parte de ella, es público en la obra. Un momento de la misma, está incómoda y quiere marcharse, me lo hace saber y yo mismo la acompaño, ¿de acuerdo? Me lo hace saber y yo mismo la acompaño. Otra vez, lo digo otra vez, me lo hace saber y yo mismo la acompaño. Me va a decir otra vez y me... Es un profesional, dejémoslo que haga su trabajo. Venga, por favor, no podemos perder toda la tarde. Disculpas, y me he tomado nota para presentar la reclamación a los responsables del Ministerio. ¿Qué más puedo hacer?
lo de los locos, pero eso es otro debate y quizás en otro momento y en otro programa, ¿no? Lo de los locos es, ya veremos cómo salimos, ¿no? Cómo salimos de esta historia, pero no tiene nada que ver, ya te digo que es el cuadro del Bosco lo que nos llevó al título de la obra, y la versión es lo que nos hizo ponerle Nadie o la nave de los locos por otro personaje y un descubrimiento que no te voy a contar ahora. La historia del Bosco, tampoco el Bosco, tampoco estoy demasiado informado, pero tampoco esos cuadros eran una creación totalmente suya. O sea, viene de una creación literaria, de cuyo autor no recuerdo el nombre ahora mismo, pero fue en el que se basó para hacer esas creaciones. Evidentemente, supongo que pondría mucho de su parte, y el trabajo que hizo fue genial, y bueno, que el tiempo no ha pasado por eso, y cada vez parece ser que son más modernas sus obras, y cada vez que parece que hay más artistas que se basan en el trabajo del Bosco. Sí que la formación es otro aspecto en el grupo, es otro apartado, es otra vía de trabajo que tratamos de hacer, que venimos de la época que venimos y todo se ha parado, pero sí que somos culillos inquietos y bien organizados por nosotros o por otros compañeros, por la Casa de Cultura, siempre estamos un poco intentando organizar esos cursos intensivos que nos permitan seguir formándonos. Al final el teatro es una disciplina en la que eres un eterno alumno, eres un eterno aprendiz, y entonces cualquier curso que demos, cualquier formación siempre es muy necesaria. Y efectivamente ya no somos tan jóvenes, te agradezco que nos veas así, pero no somos tan jóvenes y bueno, el colectivo ha tenido muchos integrantes que por diferentes causas se marchan, entran otros y bueno, pues y sí que tratamos de seguir generando esa formación, porque insisto, es fundamental en teatro y en el teatro que nosotros hacemos. La Mueca en sus principios pretendía hacer, siempre se pretende hacer otro tipo de, ¿no? Por no caer en, siempre los medios de expresión pues no dejan de ser un estudio constante para romper normas y cánones, ¿no? Que es uno de los atractivos. No quiero decir que el seguir las normas clásicas sea malo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en mi caso, pues la creación pues conlleva eso, lleva la investigación sobre todo. Y en aquel caso, en el caso de la comida, bueno, fue una experiencia muy buena, fue algo quizás un poco innovador, ¿no? A nivel de pueblo, a nivel rural, porque no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos, pero nos abrió muchas puertas a hacer trabajos posteriores, sobre todo trabajos de calle, en los que rompíamos de alguna manera los límites impuestos, ¿no? Y bueno, es que yo esto del teatro o la pintura tal, tampoco lo veo como una cosa concreta. Cuando empezamos el trabajo de la nave de los locos, lo primero que les dije es que íbamos a trabajar, pero no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Lo mismo podría ser una obra de teatro que un happening, que una reunión de amigos, ¿entiendes? Entonces, ese método de trabajo siempre me ha parecido interesante, y la comida y los trabajos que se hicieron en aquella época un poco iban por esa línea. Traiga a su primer recuerdo, al recuerdo cero. Tómese su tiempo, respire y hable. Yo en principio suspendía. Sí, fue como un soplo extraño, digamos que volvió a ser. Lloré mucho, no sé por qué. El teatro de calle siempre ha sido una cosa que nos ha gustado y que nos ha salido, entre otras cosas porque el contacto con el público es tan cercano y la retroalimentación actor-público, actor-espectador es mucha.
La comida era una obra, yo tuve la fortuna en la comida, yo no soy fundador de la compañía, yo ingreso, si sale en el 80, yo ingresé en el 86 o por ahí, y tuve la fortuna en ese montaje de ser en público, no en la Castelar, sino en la antigua Enológica, en la calle Canalejas, y luego intervine porque, bueno, otro compañero, Miguel, por circunstancias laborales no podía, y yo pasé a sustituirle. Y tuve esa fortuna, es una obra pues, que para mí me marcó de alguna manera en ese sentido que te decía de cercanía, de proximidad con el público y de emociones, ¿no? Al final este teatro también es muy personal, no dejas de hacerlo para un público al que quieres contagiarle tus emociones y tus sentimientos, pero de alguna manera casi que para quien primero actúas es para ti. Y sí, y es una referencia. La comida es un hito, también es un poco un hito ahí en ese currículum teatral de historias y de obras del grupo. Está marcado un poco con letras de oro y de alguna manera pues esperemos que nadie pues siga o se le acerque, ¿no? Cuanto más mejor. Bueno, la gente veía quizás una pequeña parte de lo que era el montaje aquel, porque aquel montaje recuerdo que comenzaba en el Torreón, entonces los personajes iban por distintas calles y se juntaban en la Castelar, en un sitio donde había una mesa preparada y ahí se desarrollaba un poco la acción, ¿no? Pero luego sí hubo otros montajes después, como textostrucción, me acuerdo, en la que se cortaba la Castelar materialmente, con cuerdas. O sea, había unos mimos allí, me acuerdo que surgieron problemas, evidentemente. Y bueno, pues esas cosas a mí siempre me han parecido interesantes porque forman parte del proceso creativo. Nos movemos, cuando nos planteamos un montaje, casi es desde lo que nos apetece hacer, ¿no? Es el primer requisito. A veces estamos condicionados, que duda cabe que te condicionan una serie de circunstancias, como puede ser la gente que estamos y si tiras de un texto, pues cuántos personajes hay, si puedes o no puedes hacerlo, pero normalmente huimos de todas esas cosas, de todas esas pautas, de todas esas marcas, de todos esos requisitos para hacer y montar historias y obras que nos interesen, ¿no? Que lo primero es que nos llenen a nosotros. Si nos llenan a nosotros, el primer paso está dado. El primer paso está dado en la medida que será más fácil contagiar, como te decía antes, al público, llegarles al público y estar más cerca de ellos. En principio, el grupo de Teatro La Mueca está abierto a todo y siempre me parece que es importante partir de cero, porque cuando se parte de cero, cuando se parte de esa virginidad, parece que hay muchas más posibilidades, ¿no? Que cuando vas arrastrando una serie de costumbres, de métodos, de cosas impuestas, que luego es muy difícil de romper, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que estudiar nada y además La Mueca pues es un grupo de teatro aficionado de un pueblo que en cada montaje trata de superarse o de hacer cosas distintas por el amor a lo creativo, entre otras cosas. Pero vamos, es un grupo que está totalmente abierto a cualquiera. Quizás este tipo de teatro, un teatro experimental, un teatro no es fácil, ¿eh? Aparte que, bueno, este teatro, ¿no? Que viene desde el universo de un pintor como es Aurio, que principalmente es pintor, aunque también es teatrero, pero principalmente es pintor y es un pintor abstracto y en ese sentido su universo es muy particular, ¿no? Entonces, pero yo le invito a que se dejen un poco, dejen su mente abierta y, a ver, no es un teatro popular en el que me siento y todo como me llega como mucho más fácil y me río y tal y cual y no tengo que pensar. Aquí igual hay que pensar, pero bueno, oye, pues después ya tenemos tema para el posteatro, para la terracita, es un sábado que invita a eso también, entonces podemos, oye, pues yo entendí que he entendido, que no he entendido, y desde luego creo que se puede disfrutar de todas las maneras, ¿eh? Se puede disfrutar viendo teatro popular, se puede disfrutar viendo una tragedia o un drama o un teatro corporal, se puede disfrutar de muchas maneras. Porque claro, a los niños nos obligaban a estar así, pues ese rollo de luz que entraba por las persianas, pues era como ese aire especial, ese aire mágico. Tenía varias alturas, miren, había un pasillo y entonces en el pasillo había un escalón y entonces subiendo ese escalón se pasaba a aquel salón y sí, la cocina había una ventana y entonces en la ventana,
Siéntense, por favor. María Dueñas sorprende con Sira, la segunda parte de El tiempo entre costuras. La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. Aquella máquina de escribir no reventó mi destino. Me equivoqué al pensarlo cuando aún era joven e ignorante, cuando todavía no había archivado en mi memoria palabras como violencia, amargura, desolación o rabia, y era incapaz de anticipar los desgarros que la vida me tenía previstos.